Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Hoy tenemos un tema de estos que es peliagudo de explicar, ¿eh? Y más peliagudo si lo has vivido, no me cabe la menor duda. Y saludamos a nuestro analista e investigador, Jürgen Valls. Jürgen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí estamos, efectivamente seducidos por el conocimiento de un mundo que está paralelo al nuestro, así según lo entendemos por muchos de nosotros. Mi propio caso es del amigo y compañero Artur, que desgraciadamente no ha podido estar ahí con nosotros, pero me hubiera gustado, porque también tiene unos puntos de vista muy válidos, es una persona que está investigando y que lleva años en el estudio, en el conocimiento de la casuística de este tipo de situaciones que, insisto, que se introducen en nuestro mundo, pero que no son de nuestro mundo, y que quieren que personas pues daten, contribuyan al conocimiento de estas experiencias y las puedan dar a aquellos que puedan ser interesados. Y tanto que sí, y además es un tema que, vaya, seguro que alguien, pienso yo, Jürgen, que en algún momento de su vida ha vivido una anomalía de este tipo que te deja perplejo y bueno, pues fue un momento, en un momento dado de un día, de la semana, de un año tal, de día o de noche, pero que te queda impactado, ¿no? Vamos a hablar de los revenants. Cuando hablamos de revenants, ¿cómo los podríamos definir según tus datos, Jürgen? Los revenants o les revenants en francés, claro, y se traduce que, bueno, yo realmente hablo inglés, pero por lo poco que sé de francés, son personas que están volviendo desde el otro lado de esta vida. Lo que pasa es que al llegar a la exposición de este tipo de caso, yo tengo que explicar a la audiencia, porque hay que tener en cuenta, y hay que ser misericordioso en cierto caso, con aquellos que nos oyen, porque es verdad, y esto es lo que he incidido con Artur y con otros compañeros que están en el mundo de lo anómalo, que no todas las personas que escuchan este tipo de programas o este tipo de contenidos tienen el mismo nivel, o sea, no hay un nivel homogéneo realmente. Entonces, por misericordia hacia la gente nuevecita, o también pues como cuando yo empecé en el año 89, y llegaba hasta todo esto, pues todo era un océano de preguntas. Primeramente habría que explicar, o habría que fundamentar, para aquellos que nos oyen, que no se pierdan, no es nuestro interés, por supuesto, es que se está dando o existe o se está produciendo una mutación en lo que durante siglos se conoció como un aparición, vulgarmente el término fantasma, ghost, ghoul, etcétera, en inglés, por ejemplo, pero en francés, les morts, pero más modernamente, revenant, desde el punto de vista inclusive de los escritos del autor navarro Juan José Benítez, que le ha dedicado 2 libros a esta temática. Y del fantasma de la era victoriana, que comprende varias décadas del siglo XIX, pero concretamente hacia 1860, que es cuando se escribe el libro de Charles Dickens, Christmas Carol, cuento de Navidad. Este cuento de Navidad, este libro nos retrata el fantasma, el aparecido, la visión de los seres que vuelven del otro lado de la vida, me estoy refiriendo en todo momento, como seres espectrales que ya iban atados a una cadena, y esta cadena siempre significaba atadura a las miserias de la vida que habían dejado. Eran seres espectrales, omnivagantes, ¿qué significa? Pues que estaban destinados a vagar por toda la eternidad. Esto lo encontramos también en el famosísimo caso de Atenodoro, el filósofo Atenágoras, en el siglo I, que, por decirlo rápidamente, pues fue un señor que alquiló una hacienda para escribir, y cada noche era atormentado por un alma en pena, lo que siempre toda la vida se ha hablado, como un alma en pena, un ser translúcido que aparecía, ululando, gritando, pues amarrado a unas cadenas, arrastrando pues como una especie de caja pesada de tormentos, etcétera, y que atormentaban a las personas normalmente por la noche. Bueno, este es el concepto que se tuvo de un aparecido durante miles de años. En el libro de Job, en la Biblia, también se habla de una aparición. Incluso
podemos reconocer como una parecida al propio Cristo, después de resucitar, bueno, pues ¿qué era sino un espíritu que volvía de ultratumba, como se decía en la antigüedad, ¿no? Pero de este concepto de aparición, de seres omnivagantes, sin ninguna misión, o sea, la misión de aquellos pobres desgraciados seres era simplemente vagar por la tierra, por toda la eternidad, o a lo mejor al menos hasta el fin del mundo. Pasan unos cuantos siglos y nos encontramos de los últimos 30, 40 años hacia acá, hacia la fecha de hoy. La nueva era, y esta religión moderna que se conoce como New Age, que es una mezcla entre un sofrito de creencias populares mezcladas con ideas sectarias, religiosas a veces, y con lo que es la nueva era así, que también mezcla el orientalismo, pues se mezcla mucho con el budismo, el hinduismo y otras creencias. Nos hemos dado cuenta de que el aparecido está mutando en su aspecto. ¿Por qué? Porque este chauvinismo. ¿Tienen el poder realmente los seres del otro mundo de transformar su esencia en su aparición ante nosotros? Durante esta mañana vamos a intentar relatar, no sé hasta dónde llegará, pero yo lo intentaré, algunos casos de estos aparecidos modernos, y en contraposición con lo que ha sido la historia milenaria de las apariciones, veremos que tiene un comportamiento diferente, y efectivamente es como si volvieran, pero que volvieran con una materialidad, con una fisicidad, no sé cómo explicarlo, y en fin, vamos a dar cuenta de ello con algunos casos, para que vean la diferencia que hay entre lo que toda la vida se conoció como una aparición durante miles de años, desde la antigüedad remota, a lo que está apareciendo ahora, y no tiene nada que ver. Impresionante, porque estaríamos hablando de los no muertos que están en este plano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque yo entiendo y estoy convencido de que una vez se fallece no se acaba aquí, sino que, bueno, por lo que vivía en su momento, hay otro plano, ¿no? Es como si entras de la calle y dices, uy, este edificio está cerrado. No, ay, mira, se abre la puerta, uy, hay un recibidor, hay unas escaleras, un ascensor, hay habitaciones, hay balcones, hay un ático, y esto enlaza con otro edificio que puede saltar de terraza en terraza, ¿no? ¿Cómo lo definirías tú? Aparentemente la creencia popular sería esa, podría parecer que es así. También hay que decir que no todas las religiones, no todas las filosofías religiosas creen que exista un alma que sale del cuerpo cuando uno se muere y que va a hacer un recorrido, un viaje, que tiene una misión, etcétera. Inclusive ya te digo que en la misma antigüedad, las religiones clásicas, los romanos, los griegos, en el caso egipcio es un poco distinto, ellos tenían un desarrollo al más allá muy diferente al de los griegos y los romanos, pero mientras griegos y romanos creían que había una vida ultratumba y tal, pero no estaba muy perfilado. Parece ser que eran religiones primitivas donde los conceptos de las cosas a veces no eran muy claros. Mientras el egipcio, la propuesta egipcia del más allá te mandaba a lo que se llamaba el inframundo, y ahí pues el alma de la persona que acababa de morir tenía que ser pesada por unas entidades divinas, por Osiris, por Anubis o por quien fuera, y si el grado de tus pecados en esta vida o de tus maldades era superior al peso de una pluma, te ibas a una cosa parecida al infierno. Hay una pena y a una miseria eternas, mientras que la persona que había actuado de una forma más o menos benevolente, pues entraba en una zona de gozo y de satisfacción distinta. No había ya esos castigos, ni esos tormentos, ni quedaba omnivagante por la tierra, que esto era sin duda parte de castigo a ciertos pecados, a ciertas malas condiciones de que había muerto. Pero en el caso de las religiones más clásicas, romanos y griegos, que son religiones copiadas, una bebe de la otra, la persona quedaba simplemente vagando por la tierra. No había un destino claro de ese ser, qué le pasaba, qué castigo recibía o qué beneficios podía tener de Zeus o de Júpiter, no, me refiero que eran las entidades divinas superiores. En este caso eran religiones, desde mi punto de vista, mal perfiladas, que no tenían tan claro el más allá como podría ser el Valhalla de la religión de los norse, de los noruegos, toda aquella gente, lo que hoy en día pues son la gente de Alemania, de Bavaria, etcétera, ¿no? Cada religión ha tratado este tema de una manera. Y ya en religiones más orientales, sí, desde luego el caso del hinduismo, que tiene una religión con más de 3.000 años de antigüedad, o del budismo, es una religión que tiene también 2.500 años de antigüedad, ahí se propone lo que es la otra escuela filosófica, aparte totalmente de estas creencias, que hablaba de una reencarnación, de una permanencia
a través de un regreso constante de las almas, debido a que en esas religiones el concepto de la purga del mal y etcétera es tan complicada que te requieren que el individuo regrese durante miles de años, volviendo, alternando sexos. Además hay dos modelos en la reencarnación, el modelo clásico y el modelo nueva era. En el modelo clásico la persona podía reencarnar, y así están los libros, pues las tres canastas o el Dhammapala, escritos sapienciales del budismo, donde la persona podía volver inclusive no solamente como ser humano, sino como cucaracha, o jorobado, persona fea, o hombre enano, como castigo, ¿no? Reencarnar inclusive como una forma inmunda, reencarnar como un burro, o reencarnar como un insecto, un escarabajo, etcétera, que son formas terribles también de castigar al individuo por lo que le había pasado. Esto también se encuentra en el hinduismo. Pero no, lo que a mí me interesa es que en este caso el concepto moderno, cuando la persona muere, nos habla de una forma distinta completamente. Nos dice que la persona regresa y puede regresar físicamente un plano muy parecido al físico. Estos estudios recientes y modernos de recientes investigadores pasa un poco también como con la ufología, ¿eh? En otro caso sí que habrá que hablarlo con Artur. Yo quisiera indispensablemente que él estuviera, porque el fenómeno OVNI también está mutando. Ya existe una mutación del tema OVNI que además muy poco reconocida por los investigadores. Yo ya en mi último libro hablo sobre esos nuevos OVNIs que no tienen nada que ver con lo que se ha visto toda la vida, de esferitas o cuerpos redondos, metálicos o luminosos. Pero vamos, no nos desperdiguemos. Permíteme, recuerda a las personas que no te conocen y que pues ahora a través de Sabien, de este espacio de divulgación, te van a tener muy presente, y tanto que sí. ¿De cuál libro te refieres que has escrito sobre este tema? Bueno, yo tengo 4 libros escritos sobre ufología desde el año 2008 y en esos 4 libros yo también he ido evolucionando. Dicho sea de paso, pues yo he ido investigando estos temas y estudiando por un lado, investigando en algún caso por otros. Son unas cosas totalmente distintas. No es lo mismo estudiar que investigar. Una investigación tiene unos parámetros, se alcanza un fin o se busca un fin concreto de demostración de una hipótesis de trabajo, y otro es estudiar. Simplemente la copia de información, uno va leyendo, puede conocer uno mucho, pero a lo mejor uno no ha hecho una investigación en toda su vida. Son dos cosas distintas. También yo intento, por mi condición de profesor en parapsicología, y estoy titulado hace años, y mi dinero me gasté en cursos, claro, por supuesto, planes privados de estudio, pero estudio al fin y al cabo, y es muy importante, me gusta la labor de docencia en este sentido, aparte que también soy profesor de seguridad privada por la Policía Nacional hace años, por otras mis profesiones, y he formado a policía, a reservistas, a militares, etcétera, durante años, de hacer un poco de escuela, ¿no? O sea, separar un poco conceptos que son reales de conceptos más difusos, insisto, para la gente que nos oye, sobre todo gente que pueda empezar, por amor a gente nueva, que no es lo mismo el estudio que la investigación. La investigación tiene unos parámetros muy sólidos, muy concretos, que sigue una metodología de trabajo muy férreas, y lo digo por mi condición de perito judicial también, etcétera. Una investigación es una cosa, y el acopio de información, leer mucho durante años, oír muchos programas, que está bien, pero que son dos cosas que no tienen nada que ver. Es una cosa que también me gusta siempre aclararlo, porque creo que es importante. Pero vuelvo otra vez al tema. Los libros. Yo publiqué por primera vez un libro sobre ufología en el año 2008, un libro que se llamó Supertecnología Extraterrestre, donde traté de hablar un poco de las cosas más avanzadas que muestra el estudio del fenómeno OVNI. Este libro se publicó en 2008. No mi primer libro es de unos años antes, de otro tema, tengo de otras cosas, pero de ufología 4. Luego en el año 2011 escribí un libro que se llamó Catálogo de Humanoides, y creo que lo tiene nuestro amigo Artur y que creo que le gustó, donde hablo de los diversos tipos de seres que se han aparecido en todo lo que se lleva estudiando de era moderna de la ufología, 1947-2024. En el año 2014 escribí un libro donde yo empecé a desarrollar lo que yo considero la explicación al fenómeno de los ovnis, después de muchos años de estudiarlo, de leer casuística, incluso haber sido yo mismo testigo de esas cosas, o de esos seres, o de esas luces, o esas apariciones también, porque también son apariciones, más espaciales que de muerte, pero bueno, no dejan de ser apariciones. Y luego finalmente, en el año 2019, pues sacó el último libro que se llamó La invasión ultrapsíquica de las hordas del más allá. Este libro es al que me refiero, donde yo expongo, donde yo denuncio que tras el mundo de las apariciones OVNI hay un poder mental. Yo no considero que sean señores de otros planetas,
yo los llamo invasores mentales, y así lo articulo y así lo vertebro en ese libro. A lo mejor podría haber un día adecuado para hablar de todo esto, pero insisto, ahí sí me gustaría muchísimo, aunque tenga que esperar un año que esté nuestro amigo Artur, porque además él ha leído el libro y sería fundamental para mí que él estuviera, es decir, para mí él debería estar presente en esa entrevista. Bueno, y amigos y amigas, si Artur no está, lo tenemos que disculpar porque Artur tiene su empresa y sus agendas laborales y no siempre lo podemos tener. Pero próximamente ya me ha dicho que sí que estará con nosotros y que lo echamos de menos. Dicho este apunte, disculpa, Jürgen, seguimos hablando. Sí, bien, entonces hay una serie de casos que yo he elegido. Yo me nutro, me documento, obtengo información, pues como todo el mundo. ¿Cuál es la fuente fundamental de información, sobre todo a nivel visual? Pues hombre, vídeos, YouTube. Hay otros canales también que nos permiten conocer casos ocurridos a otros seres humanos en otras partes del mundo, como Dailymotion, TuTV o TuTV, pero bueno, fundamentalmente YouTube es el de alcance más mundial. Y yo he ido seleccionando en los últimos años, o sea, no ayer o antes de ayer, yo llevo muchos años viendo YouTube. Llevaré pues más de 15, 16 años, o 17, no sé cuántos años llevaré viendo YouTube. A lo mejor más, a lo mejor llevo 20 años viendo YouTube. Y entonces en todos esos años yo he ido recopilando ciertos casos, algunos ya se han borrado, pues lo triste de YouTube es que es una enciclopedia de información, pero a veces el particular, yo mismo tuve un canal YouTube, de repente decidí borrar un día todos mis vídeos, y bueno, información perdida, ¿no? A veces se comete ese error. Pero en los años he ido seleccionando una serie de casos, y vamos a empezar por uno que sucedió, o por lo menos se cargó ese vídeo, yo creo que era de la época, en el año 2008, donde la persona que sube los vídeos, unos empleados de seguridad de una empresa, creo que era de Cali, en Colombia, nos dejan ver un caso que para mí fue terrorífico, muy eleccionador de esto que te estoy explicando, aunque hay otros que también va a ver que son peliagudos y espeluznantes, pero vamos a empezar con ese caso de una aparición de un señor que regresa de la muerte, supuestamente. También habría que decir que hay varias corrientes de pensamiento. Hay varias corrientes de pensamiento y existe la corriente maléfica o la corriente diabolis, tanto en ufología como en investigación de supuestos almas de muertos, donde nos dice que los seres que estaríamos viendo no serían espíritus de fallecidos, sino el resultado de una inteligencia superinteligente, una entidad que está dominando la vida de los seres humanos, podríamos considerarla una entidad maléfica, que está jugando con las creencias y con los planteamientos, con los roles de pensamiento del ser humano a nivel planeta, a nivel planetario, y tomando un disfraz de fallecimiento, un disfraz de seres muertos, cuando lo que habría realmente detrás de estos seres está la creencia, por ejemplo, ¿quién cree esto? Bueno, pues miren, pues por ejemplo, un grupo muy conocido que están en todo el mundo de personas creyentes, pero que son millones de personas, como son los testigos de Yahvé y los adventistas del penúltimo día, dos denominaciones cristianas de índole protestante, donde siguiendo el testamento y más de 20 párrafos bíblicos, estos creyentes cristianos, de una creencia alternativa, pero personas respetables al fin y al cabo, porque esas religiones están reconocidas como tal por los ministerios de justicia de los diversos países, no creen en la existencia de un alma después de la muerte. Para esto habría que decir que, como yo llevo estudiando la teología desde el año 1986, y conozco un poco de Biblia, te lo puedo asegurar, hay más de 20 párrafos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y de alguna manera ponen en duda o niegan por completo que haya un alma después de la muerte. Es decir, para esta creencia, o para esta forma de entender el más allá con sustrato bíblico, con notable sustrato bíblico, el ser humano, la única esperanza para él es la resurrección de la muerte después de la segunda venida de Cristo. No habría algo así como fantasmas. Y la persona cuando muere, está muerta totalmente. Es un poco parecido al modelo islámico, que es muy poco conocido por la gente. Cuando el fiel islámico muere, no va a ningún sitio, se queda el alma al lado del cuerpo del muerto, abajo, en el sepulcro, y es interrogada por dos ángeles de Alá, dos ángeles fieles de Alá, que le hacen 3 preguntas secretas. Si el muerto responde correctamente a esas preguntas, Munkar y Nakir, esa persona queda en un estado de gracia, ahí, no sé, una cosa incomprensible para nosotros, pero queda ahí el alma del muerto al lado del cuerpo del muerto hasta el día del juicio final. No va a ningún viaje a ningún sitio, ni hay reencarnación, que es la reencarnación es exclusivamente de creencias orientales. Esto quiere decir que estrambóticamente, para mí, yo conozco investigadores que dicen que son cristianos, pero que son reencarnacionistas.
que esto, bueno, pues es como si le pones a un Cristo 2 pistolas. Hay gente que lo puede creer, claro. Esto son creencias al honor de la nueva era, pero realmente no tiene un fundamento teológico. Hay algunas personas que dicen que el sabio Orígenes, de los arranques del cristianismo, como siglo II, siglo III, apoyaba la reencarnación y que en el concilio de Nicea se eliminaron estas creencias. Bueno, eso no es cierto. Puedo asegurar que hay más de 20 párrafos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, también en el Evangelio, que niegan la pervivencia de algo como el alma, aparte de decir que la Biblia niega la preexistencia del ser humano. Lo que decía Orígenes era justo lo contrario, que el ser humano, según él, no sé dónde sacaría esto, pero según Orígenes había una preexistencia del alma en una vida anterior en otro lugar. Lo cual algunos que perseguían la creencia de la reencarnación, que fue una creencia que es verdad que tuvo cierta fuerza en la cuenca del Mediterráneo, con los viajes, la transhumancia, los mercaderes, a veces se producía contaminación ideológica. Y los mismos apóstoles, cuando empezaron a tomar la labor de predicación por órdenes de Cristo, siglo I y II, posterior a su muerte, tercero hasta la fundación del catolicismo, en el siglo IV, se produjo contaminación helenística, porque ellos predicaron mucho pues en islas o en lugares que estaban sometidos al imperio de la creencia griega, donde ahí sí se creía en la pervivencia del alma. El alma que ya lo anunció Platón, y bueno, que esto se estudia en bachiller, y hablaba inclusive de 3 tipos de almas. El alma racional, el alma concupiscente, el alma irascible, lo cual podemos ver también que el tema es muy complicado, nos lleva mucho a hondura y no es tan sencillo como contar el caso de un señor que es aparecido, sino que hay un poco, digamos, de tramoya, de fundamento, que la gente debe conocerla, porque si no, creo que mucha gente se puede perder. Ferran, sé que esto a veces puede ser pesado, la clase de historia y etcétera, pero es que también creo que es necesaria. Y tanto que sí. Y Jürgen, por ejemplo, en este libro tuyo, La invasión ultrapsíquica de las hordas del más allá, tratas algo muy curioso, que bueno, que no deja de ser un caso, ¿no?, que habrás investigado, y que hablas de un extraterrestre, por tanto, de un ser que viene de fuera de nuestro planeta, pero uniformado y además con un logotipo, con un emblema. Cuéntanos. Sí. Bueno, nos esparcimos un poco de lo que es el mundo de los aparecidos, pero es que es uno de los casos que aporto en el libro, donde este señor se aparece, creo que fue ante un sheriff, en una determinada localidad de los Estados Unidos. La verdad es que no te estoy hablando con el libro delante, estoy sentado en un sofá. Pero, y recordando el libro, creo que se aparece a un sheriff sobre los años 70 o así, y lo que le sorprendió a este señor, al testigo, como en tantos casos que han aparecido extraños, es que este señor llevaba el emblema de una serpiente enroscada en un árbol. Claro, por nuestra historia teológica, pues supongo, salvo la gente muy joven, que ya de verdad no tiene ningún conocimiento de teología, y hay que explicarles todo absolutamente desde cero, una serpiente enroscada en un árbol, bueno, podría parecer el caducifolio, el símbolo de la farmacopea y de la medicina. Y por cierto tiene un origen teológico. O sea, la medicina lo debió copiar sin lugar a duda de una historia que nos refiere al Antiguo Testamento, donde hubo una enfermedad global, la gente que escapó de Israel, de Egipto, en la época del patriarca Moisés, siglo XIII-XV antes de Cristo, y para que la gente se curara, hizo edificar un enorme tótem donde había enroscado una serpiente, o había una serpiente arriba del todo, y que aquellos que miraran aquella imagen se curarían. Una cosa extrañísima, pero yo creo que esto del caducifolio se toma de ahí, de la historia teológica. Sí, porque el símbolo del caduceo está por muchísimos lugares, incluso en la OMS, su emblema, su logotipo, es una serpiente enroscada, si no recuerdo mal. Claro, pero viene de ahí, viene de esa historia del Antiguo Testamento. Cuéntanos, que esto es tan interesante, al menos, y pienso que hablo por boca de las miles de personas que nos escuchan en cada programa de Sapiens. Cuéntanos. Hay muchas historias que en cuanto me hacen una pregunta yo te podría responder 10, pero tengo que resumirme a poco porque si no la gente se pierde. Mira, este hombre lo que vio fue un supuesto extraterrestre, entre comillas, porque creemos que el fenómeno OVNI también está manipulado por una entidad inteligente que toma un disfraz de supuestos extraterrestres, porque el intento después vemos que es otro. Aparte, como yo denuncio en mis últimas prédicas, y lo veremos algún día, insisto, con Artur, el fenómeno OVNI es paranormal. Inclusive estamos viendo que también se está mezclando, hay algunos casos de gente que ha visto a fallecidos al lado de un OVNI, pero esto parece increíble, pero ya es que ya hay casos.
Por lo cual al final vemos, como dicen algunos contactados, uno que conozco yo, peruano, que también lo conoce Artur, y que estuvo hace unos años allí en Andorra con él, que no hay distancia entre unos fenómenos y otros. Todo forma parte de una unidad. Todo forma parte de una unidad. Inclusive hay que empieza también que las apariciones marianas, y creo que es así, de hecho yo lo denuncio también en ese libro, cuando desaparecen las apariciones marianas supuestamente, que deberían ser solamente de componente religioso, y nos damos cuenta de que sus parámetros tienen cosas que también se pueden ver en apariciones diabólicas y en apariciones de ovnis. Y tendría que ver la aparición de la Señora o de la Virgen María, pues podemos ver que en ese libro lo denuncio. Se encuentran parámetros que se encuentran también en otro tipo de apariciones sobrenaturales que en principio no tuvieran nada que ver. Este señor se puso a hablar con el supuesto extraterrestre que llevaba ese emblema en el mono, de vuelo, en el uniforme. Era un tipo con aspecto humano, bueno, los ojos eran extraños, eran un poco espeluznantes, parecían más bien los ojos de un bicho, de un animal, de un depredador quizá, tipo felino, eran ojos raros, además le tiraba para atrás la aparición de este señor. El lenguaje también era raro, no solamente por el habla, sino por la entonación, una voz rara. Y preguntándole por este signo qué significaba, el tipo respondió con evasivas, pero estaba claro que era un signo que aludía al pecado del Edén, es decir, la manzana prohibida, la caída del hombre por renunciar a una orden directa de Dios de que se abstuviera de comer del fruto de cierto árbol que tenía propiedades alucinógenas, porque no era otra la función de aquel árbol del bien y del mal, del que incluso se refieren a otras culturas con otros nombres. Entonces este hombre le preguntaba, ¿pero qué significa esto? No, esto no. Digamos, el tipo respondía con evasivas, a lo cual nosotros entendemos, y yo como estudioso también del ocultismo, las ciencias ocultas, que existen seres diabólicos que están obligados por el dueño de todas estas entidades a decir alguna verdad en algún momento. No pueden mentir en todo. Están obligados por el señor de estas entidades a decir alguna verdad. Y de esta metodología de trabajo que cumplen estos seres, a veces nos encontramos, inclusive en la ufología se ha encontrado con seres con un físico deforme, un hombro más alto que el otro, cojeaban al andar. Yo me acuerdo de un contactado que entrevisté hace años, de aquí donde resido yo, Murcia, un tal José Paz de Hidalgo, creo que está ya retirado este hombre, y que decía que tuvo una visión en una nave extraterrestre, ¿verdad?, en un transporte estático a una de estas naves, tuvo una visión del propio Jesucristo, que según él trabajaba con extraterrestres, pero que se dio cuenta que Jesucristo al andar cojeaba. Claro, esto enseguida el investigador que tiene conocimientos de ocultismo, a pesar de ser ufólogo, nos hace replantearnos cosas. Porque, claro, y todo el mundo, aunque sea con poco conocimiento de la teología, en cualquiera pensaría, ¿cómo un ser perfecto como es el Cristo, ¿verdad?, la segunda persona de la Trinidad, puede mostrar o exhibir taras o defectos físicos, con todo mi respeto hacia cualquier discapacitado, siendo un ser como es un ser divino, celestial, lo cual nos hace pensar que aquella visión correspondía a una entidad de este tipo, una entidad camuflada, queriendo parecer lo que no son, y como mienten, tienen que mostrar algo de verdad en lo que hacen, para que el testigo pueda ejercer ese derecho divino que es el de libre albedrío, darse cuenta que está ante una entidad usurpadora. Esto se produce también mucho en el espiritismo. Entra en la sesión de espiritismo un señor, yo soy Napoleón Bonaparte, y le haces preguntas durante la charla, y te das cuenta que ese señor no es Napoleón Bonaparte, porque está diciendo cosas que no le pasaron durante la historia que conocemos de Napoleón Bonaparte. O sea, es un ser que practica el embuste, la mentira. Y ahí descubrimos, con otras experimentaciones, que ese extraterrestre no es lo que dice ser, aunque ese supuesto fallecido no es lo que dice ser, pero está ahí. O sea, el fenómeno es real, pero se está produciendo una usurpación. Hay una entidad inteligente que se está disfrazando con un disfraz extraterrestre de supuesto muerto, de supuesto ser religioso, o haciéndose pasar por un santo, y luego dice cosas que ese ser, si fuera ese ser realmente, jamás las diría, ni vivo ni muerto. Por tanto, hay una manipulación del mensaje. La verdad es que, Jürgen, ahora que hablas de la serpiente, bueno, iremos moviendo por aquí y por allá los contenidos, ¿eh? Sabiens es así y nos sentimos súper cómodos. No es ningún problema. Pero claro, yo estaba pensando, comentábamos el símbolo de la OMS, ¿no? Que es, pues bueno, como si fuera un atributo a Asclepio, ¿no? El báculo de Asclepio para los griegos, o la vara de Esculapio, para ya aquella Roma también tan majestuosa, que eran símbolos asociados pues a una vara,
a una serpiente, así nos ha llegado representado, y que a día de hoy pues es un símbolo incluso muy utilizado ¿cómo te decírtelo? En cualquier receta médica que utilizan este logotipo, ¿no? No deja de ser un logo, pero se ha utilizado durante años. Sí, es curioso. Y claro, si pones a rascar, bueno, ¿y de dónde viene esto, no? Alguien tiene que haber hecho el primer... Pues mira, esto representa esto y esto nos representará a nosotros. Vete a saber. Bueno, nos seguimos moviendo. Una pregunta que me viene al pensamiento. Una persona que ha vivido pues un fenómeno de este tipo, o que lo va a vivir, vamos a ponernos en escena. Oye, yo esto no, de lo que hablan aquí Jürgen y Ferran, no lo he vivido nunca, pero oye, pasa mañana, puede suceder. Ves, por ejemplo, en la habitación o en las inmediaciones de tu casa, sea de día o de noche, una forma espectral y claro, ¿cómo disocias que es pues un muerto, un no vivo, un ser de la interfase, o digámoslo como queramos, o un ser inteligente que adopta una forma para manifestarse con, vete tú a saber qué finalidad o qué propósito? ¿Cómo analizas tú y cómo entiendes que es algo anómalo? Me preguntas, entiendo. Exacto, es decir, por ejemplo, en una habitación, pues hay la cama, el armario y, si me apuras mucho, los que tienen suerte, un tocador. Que veas tú claramente, conscientemente, que no estás dormido, allí una entidad de este tipo, ¿qué podríamos pensar? Bueno, precisamente uno de los casos que viene a narrar hoy trata de esto, de alguien que vio a alguien de estos, que no es normal, sea el origen cual fuera, y que mientras lo vio creyó que era una persona normal. Alguien que se había colado en casa, por ejemplo. Se había colado en un centro de trabajo, en este caso. Cuéntanos. Y este señor era operario de seguridad. Bueno, este caso es más reciente que con el que iba a empezar. Este caso ocurrió durante la pandemia. No sé si fue el año 2020 o 2021. Y nos narra que en una determinada localidad, creo que fue en Bogotá, ya no en Cali, en Bogotá, contaré el caso con el que he empezado, pero vamos a irnos a este. Un vigilante de seguridad de la empresa Acrópolis de Colombia, de Bogotá, estaba trabajando en un centro comercial llamado La Isla. Y estaba sentado en una silla con la mascarilla, esta que era obligatoria, esta hace no muchas fechas. Y bueno, pues hay registro vídeo, está en YouTube el caso. Donde pone cualquier persona que lo quiera ver, además, en YouTube, aparición de fantasma, centro comercial en Bogotá, en Colombia. Y seguramente va a terminar llegando al vídeo. Nos encontramos a un señor, que hay registro vídeo de las cámaras de circuito cerrado de televisión de ese caso, y luego pasaron a formar parte del archivo de esa empresa de seguridad, porque por ley deben estar a disposición de la policía durante 30, 40, 50 días a veces, depende de la nación. Y vemos en la cámara, mientras se está explicándolo, que este caso saltó a la prensa, digamos, vídeo, es decir, saltó a los noticieros. Y vemos que hay un señor sentado efectivamente, vestido de uniforme, con una mascarilla, y que de repente este señor parece como que está hablando con alguien, se levanta y hace el típico saludo que se hacía durante la pandemia, golpeando con el puño a alguien, pero que en la cámara no vemos quién es, no se ve a ese señor. Esa persona vemos que está hablando, vemos que está charlando, le indica una dirección y se despide de la persona. De repente recibe comunicación por radio de sus compañeros que le están observando en control de cámaras y dicen, ¿qué estás haciendo, Freddy? ¿Con quién estás hablando? Dice, ¿cómo? Entonces esta persona sale corriendo, vemos que sale por unas escaleras a ver si ve a este aparecido, a este que regresa, a este revenant, pero ya no estaba presente ese ser. Después, lógicamente, tuvo que reportar ante sus mandos que le había ocurrido. Dice, no, he visto a esta persona, este chico que era un limpiador del centro, y cuando habla con la dirección del centro y con operarios de limpieza, dice, no, este chico murió ayer, tuvo un cáncer de estómago, bueno, dan una explicación de qué le pasó, murió en la mesa de operaciones y no pudiste ver a esta persona porque llevaba horas en el depósito. Claro, el caso además está firmado, vemos cómo la persona se levanta, dice que recibió un susto de muerte, el mayor susto de su vida, hablando con otros compañeros, y bueno, pues llegaron inclusive a la conclusión de que había sido visitado por este ser, y que, pero bueno, que yo no vi un fantasma, yo vi una persona de carne y hueso al que golpeé con mi puño, oía su voz claramente, me preguntó por otro trabajador del centro, se fue andando por las escaleras, y lo impactante de este caso es la corporeidad física de estos nuevos aparecidos. Ya no son seres espectrales, translúcidos, que como vemos en las películas, incluso de años y de décadas y de siglos, pues la persona intenta tocar al fantasma
y la mano atraviesa esa visión, porque no hay una corporeidad, es un espíritu nos dice la tradición, que son seres evanescentes, transparentes, inmateriales, que tienen una apariencia humana, pero que se puede ver a través de ellos. Esto ya no son esos tipos de casos. ¿Qué crees que puede haber sucedido para que haya pues una materialización de estas entidades o de estos seres, como dices, Jürgen, a que tengan cuerpo, masa y, bueno, me atrevo a decir masa atómica, porque si haces el choque, tocas y hay un contacto físico, entonces estamos viendo y asistiendo a que en esta tercera dimensión, que incluye el tiempo con la cuarta dimensión, oye, que pueden haber seres entre nosotros y hasta qué punto pueden adoptar roles de perfecta normalidad y nosotros entender que son personas normales y corrientes que se mueven entre nosotros. Que pueden hasta pasar por una persona física. Quiere decir, este señor no se dio cuenta de que estaba hablando con un tipo, no sé ni cómo describirlo, sobrenatural, o un tipo de otra región del universo, porque claro, ya aquí fantasma como tal, alguien que le das con el puño y te choca su puño con el que hablas, muy fantasma no parece, al menos como lo hemos creído durante siglos. Pues te digo que, y fue cuando le informaron sus compañeros de con quién diablos estaba hablando, que allí no se veía nadie, y dice, no, yo estuve hablando con este hombre y tal, pero se acabó de... Y se le ve que sale corriendo por las escaleras donde se fue el aparecido, que regresa, Revenant, y no, ya no estaba. O sea, ya podía haber buscado por el edificio entero, su aparición era concreta a unos segundos de permanencia en ese plano. Hay que decir que la explicación que se está utilizando en estos momentos por parte de las personas que pretenden que esto sea cierto y que defienden esta corriente de trabajo, es que realmente, como tú bien apuntas, masa atómica, volumen, es decir, incluso estos supuestos fantasmas originales que se estudiaban durante siglos y que eran transparentes y tal, esos seres también estarían compuestos por una leve masa atómica. Lo que pasa es que sería tan difusa y tan no material como la que pueden ofrecer unas llamas de fuego en un horno. Es decir, siendo el fuego algo real, y a nivel de la química, y bueno, creo que de esto yo sé un poco, por mi condición de profesor de lucha contra incendios, el fuego es algo físico, no es algo de otro mundo. Es el resultado de como se llaman en el estudio de la ciencia de los incendios, el fuego no es más que el resultado de una reacción química de reducción-oxidación de una masa física por procesos químicos, en donde lo que se produce son llamas, calor y temperatura de la reducción, insisto, por procesos químicos y mecánicos, una gran temperatura en un cuerpo físico comburente, puede ser madera, puede ser plástico, tejidos, y bueno, incluso un ser humano que tiene tejido y materiales adiposos que pueden entrar en ignición, que pueden arder, pero también un ser aparecido tendría una cierta consistencia atómica. O sea, no son seres hechos de imagen solamente. La imagen, recordemos que solo tiene 2 dimensiones, arriba y abajo y a un lado y a otro, pero estas apariciones tienen 3 dimensiones, por tanto su naturaleza es otra. No es bidimensional, son tridimensionales, por tanto hay una masa atómica. Y recordar que en el fondo de la masa, en el fondo de la estructura física de un ser vivo, un ser existente, un ser material, hay una consistencia atómica. ¿Y qué es el átomo? Sino una partícula de un tamaño 90 veces, o sea, imaginemos un folio, ¿hasta cuánto teníamos que cortar ese folio para llegar al tamaño de un átomo? 90 cortes sucesivos, es decir, doblar un folio por la mitad, después esa otra mitad doblarla por la mitad, y así con cada corte, hasta que llegaríamos a un punto. Yo te puedo asegurar que eso lo puedes hacer en un plano normal, aquí en la Tierra, hasta 20 veces. No puedes llegar más allá de cortar un folio sucesivamente en sus mitades, más de 20 veces, te pierdes, ya no puedes. Tu vista no da para tanto. Pero habría que seguir así hasta 90 cortes sucesivos en un folio para llegar al tamaño de un átomo. Pero ahí hay una consistencia, pero ya no es física, tal como lo entendemos, es una consistencia electrónica. Ahí son 2 o 3 protones, neutrones y suficientes electrones que dan masa y valencia a ese átomo y lo distinguen de otros 90 o 95 cuerpos químicos distintos según la tabla de los elementos, la tabla periódica de los elementos, y que nos dice pues si eso es plástico, si es un corcho, si es agua, si es oxígeno, y los diversos elementos de la tabla periódica. Pero
de estos espirituales también tendría una consistencia atómica, lo que pasa es que sería mucho menos densa. Por eso siempre se refiere, y creo que estos seres lo podrían hacer si ellos quisieran, como es el atravesar objetos sólidos. ¿Por qué? Porque su consistencia atómica, al ser muy endeble, muy poco densa, les permitiría poder hacer eso. Sería un poco como los fotones, ¿no? Que son estas partículas subatómicas tan sumamente chiquitinas que pueden atravesar una mesa sin tocarla. Vete tú a saber si aquello que creo que ya hace unos 10 años, Jürgen, unos científicos japoneses intentaban demostrar una teoría de que vivimos en un universo holográfico y claro, esto cambiaría y daría explicación pues, a estas formas que podían ser incluso hologramas inteligentes de lo que ven algunas personas. O también, por ejemplo, la Universidad de Tecnología de Viena, en Austria, científicos, y también esto ya hace unos cuantos añitos, decían que podíamos vivir en un inmenso holograma. O sea, que esto da un poco de cuerpo, de sustento científico a lo que estás comentando, ¿no? Y las religiones también tremendamente olvidadas por la gente joven. No tienen ellos la culpa. Se ha sacado la religión de los planes de estudio, pero igual que se estudia matemáticas o se estudia historia de la antigüedad, etcétera, nunca jamás debió sacarse de los planes de estudio la historia de la religión o de las religiones, porque el ser humano es intrínsecamente espiritual. Entonces, borrar de la posibilidad de que los jóvenes conozcan cuál es el fundamento religioso del cual provenimos, etcétera, es un tremendo error. Y creo que en algún momento de la historia se va a tener que sofocar o revertir este error. Bueno, en alguna mesa de algún despacho, vete tú a saber de quién, ya se decidió que, oye, quizás que quitemos la asignatura de religión, que solo esté hasta el catequesis, como quien dice, quitamos esto, filosofía, no sea que entiendan mucho un poco la historia y descubran algo, quitamos filosofía, oye, ética, los valores éticos, los quitamos. Y claro, la sociedad está como está, quizás porque a algo o a alguien le interesa que esté así, Jürgen, no sé. Bueno, esto sería para hablarlo en un programa, insisto, también me gustaría con Artur, porque desde un punto de vista psicológico, materia de estudio que yo he estudiado muy tercer plano, yo no soy psicólogo de carrera, pero insisto, por formaciones mías, he estudiado ampliamente el mundo de la psicología, incluso estoy formando en psicología criminal, en violencia de género y en otras ramas de la psicología, pero de verdad son cosas que también se debería estudiar psicología, y no ya en el bachiller como estudié yo, incluso en la primaria, pero vamos un poco al tema. Las religiones son muy interesantes, porque aparte de mostrarnos un tronco de creencias que el ser humano más o menos debe seguir, precisamente para eso, para cuando nos muramos y nos convirtamos en fantasmas, pues en vez de tener un castigo, pues a lo mejor recibir algún tipo de recompensa. O como creen los adventistas de penúltimo día, los testigos de Jehová, pues el hombre cuando se muere, tal como dice el credo, por cierto, y que la resurrección de los muertos, el día del juicio final, es la solución o la salvación de las almas que murieron. Así lo dice el credo, cree la resurrección de la carne, el día del juicio final, y así como lo anuncia el Apocalipsis. El día del fin del mundo, la segunda venida, Cristo dice llama a los muertos, y llamó a los muertos que había en el Hades, y el Hades entregó a sus muertos, y llamó a los mares, y los ángeles bajaron a las fosas oceánicas, y volvieron los que habían muerto y estaban en los océanos, estaban en los mares. Sabes tú la costumbre de los marinos. Bueno, yo también he estudiado muchas cosas en mi vida, como patrón de yate y marino profesional que soy, curioso que en la antigüedad y hasta hace unos siglos, todavía los que morían en los barcos se les echaba con un ritual su cuerpo a los mares, ¿no? Por eso esto es esta costumbre de miles de años, y hay gente muerta, están en los océanos, allí en los fondos oceánicos, y que la Biblia promete que el día del fin del mundo los océanos entregarán a sus muertos para presentarse ante Cristo para el día del juicio. A tenor de lo que dices, déjame hacer una pregunta, pero de estas, vaya, que es atípica y disruptiva. Imaginemos que hay una vida inteligente, que ahí está, en este plano o en planos superiores, o incluso en otros sistemas galácticos. Viendo el rumbo que está tomando el planeta, puede darse la posibilidad de que, como que también cohabitan entre nosotros, los que están al otro lado, para que nos entendamos,
que pueda haber una rebelión de los no vivos y no muertos versus a los que caminamos por la calle, vamos a trabajar, otros que hacen política, otros que están en el ámbito militar, otros que están, como decías, en el ámbito marinero, y que puede haber aquí, como decimos en catalán, un daltaball de muy señor mío. ¿Esto podría darse? Bueno, yo también explicando que hay diversas escuelas de misterios y que cada autor, cada persona que se pueda entrevistar en un programa, por eso a veces la gente desiste a veces de estudiar esto, porque se encuentran que no hay una sola explicación al mundo de lo sobrenatural. Esto es verdad. Existen diversas escuelas de misterio y diversas explicaciones. Pero sí que podemos decir, por la historia del estudio del oculto, que nuestro mundo físico aparentemente razonable, estudiable con el empirismo y con el racionalismo que nos enseñaron las personas estoicas, racionales, los racionalistas griegos sobre todo, en un mundo de misticismo y de folclore, ideas folclóricas super religiosas, como el mundo de los persas, ¿verdad? El mundo de los egipcios, insisto, el mundo de los sumerios, de los acadios, que era un mundo muy folclórico, muy religiosos. Ahí surgió el racionalismo que nos enseñan, pues Eratóstenes, que descubrió que la Tierra era redonda, con métodos de cálculo científico, el mundo de Tales de Mileto, el mundo de Aristarco de Samos, que nos enseñaban que el mundo era cognoscible a través del estudio del método hipotético deductivo y de la observación de los fenómenos de la naturaleza. El método académico, el método científico, que se resume a 4 pasos. Yo observo un fenómeno, lanzo una hipótesis de trabajo, por ejemplo, veo que hay una madera que flota en el agua, y digo, bueno, bien, ¿por qué flota la madera en el agua? ¿Por qué es redonda? ¿Por qué tiene forma de tronco de cono? ¿Por qué es plana? ¿Por qué tiene volumen? Y llega otro y dice, no, a través de diversas observaciones, la madera flota porque contiene microcantidades de oxígeno en su estructura. Entonces hago varias pruebas de ese fenómeno bajo la observación en laboratorio, que se llama, y si veo que todas las observaciones concuerdan con esta forma de pensamiento, entonces ya establezco una teoría. Hay que decir que a nivel de física, porque luego de filosofía creo que es distinto, pero a nivel de física no es lo mismo hipótesis que teoría. Una hipótesis es una conjetura sobre una observación no constatada, mientras que una teoría es un cuerpo de leyes bien establecido. Por ejemplo, la teoría de la deriva de los continentes sobre la corteza terrestre o la dilatación del tiempo a velocidades cercanas a la de la luz, que esto ya está comprobado por toda la astronáutica moderna, que viajando a velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo se paraliza. Hasta que si llegáramos a la velocidad de la luz, el tiempo prácticamente se detiene. Es decir, no transcurre el tiempo igual aquí en la órbita de la Tierra que en el Sol, cuya masa es 500.000 o 1 millón de veces mayor. En el Sol el tiempo transcurre un poco más despacio, en este caso por presiones gravitatorias, que llegan a paralizar inclusive, de hecho la luz, a pasar cerca de un agujero negro, es engullida por la masa del agujero negro. Y la luz no tiene masa. La luz es distinto. La luz no... ahí nos vamos al mundo entre la energía y la materia, que también tendría mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Entonces, ¿los fantasmas están hechos de algo? Por supuesto. No están hechos de nada, no están hechos de vacío. Hay una microestructura molecular, o sea, en este caso atómica, no molecular, atómica. Ya la molécula tiene masa, el átomo no, pero tiene una carga eléctrica. Es la diferencia entre el mundo de la energía y el mundo de la masa, que de esto nos habla Alberto Einstein en su teoría de la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Ahí nos demuestra que si estalla un átomo, pues hay que multiplicar eso por el cuadrado de la velocidad de la luz. La energía es brutal, es bestial, ¿no? Y por ejemplo, nos quedan 6 minutos de programa ya. Madre mía, qué rápido que va esto. Y claro, las personas que nos escuchan, a lo mejor, pues bueno, hay personas que me gustaría que lo pusieran en comentarios cuando lo publiquemos ya en YouTube, que nos digan si han vivido algún caso real de algún tipo de esto, de Revenant, ¿no? Pero, ¿cómo poder...? Siempre hay el escéptico, ¿no? O el chafafiestas, o el que no paga la comunidad de vecinos, en las reuniones de propietarios, que siempre te chafa la fiesta. A estos chafafiestas que dicen, yo no creo en esto porque no existe, porque no lo he vivido nunca. ¿Qué les podrías decir? Pues que se vayan las religiones, y las religiones nos hablan de esto hace ya muchísimos siglos. Comenté antes de que las religiones, aparte de todo el trauma del que nos hablan de lo que debemos hacer para estar bien más o menos con unos dioses antes de morir, más o menos tratan eso las religiones, más o menos, hay otras que no, pero otro día si quiere hablamos de las religiones y ahí tiene que estar por fuerza nuestro amigo Artur, porque si no, el que se va al otro mundo soy yo.
Las religiones nos dan pautas. Estos personajes fundamentales de las religiones a veces dan a entender cosas. Mira, en el hinduismo, y te vas al libro del Mahabharata o el Ramayana de Valmiki, y te habla de que los héroes, como Arjuna, eran capaces de viajar de este mundo a una dimensión paralela al mundo de los dioses a través de portales dimensionales, que a veces se encontraban en un lago. Esto quien quiera puede comprar un facsímil, un libro del Mahabharata o el Ramayana de Valmiki, y lo ve que en la descripción de en este caso los escritos hindúes eran muy épicos, narraban mucho batallas y tal, pero alguna clave van dando también estos libros, en lo que yo he estudiado esas religiones. Y en el caso, por ejemplo, del cristianismo, es que a Cristo le preguntan por el tema de los muertos. Es una parte del Evangelio. Insisto, como la gente ha renunciado al conocimiento teológico, pues también te pierde su amplicidad, y estos seres a veces explicaban cosas. Mucho no quería hablar Cristo, y se ve que enseguida corta la respuesta, porque no vino para dar esa información. Cristo vino para otra cosa. Pero alguna cosa sí dice el Evangelio también, incluso el Antiguo Testamento. Y le preguntan, dice, maestro, ¿qué pasará con un hombre que se casó con una mujer, o una mujer que se casó con un hombre hasta en 7 ocasiones distintas, muriendo cada marido? ¿Y qué ocurrirá con esta mujer cuando venga la resurrección de los muertos? Y Cristo responde de una forma enigmática. Dice, en verdad que no conocéis el poder de Dios ni el transcurso de las Escrituras. Cuando los muertos resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres se darán en matrimonio, pues todos tendrán una naturaleza semejante a la de los ángeles de los cielos. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no leíste lo que está escrito? Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos viven. Estáis muy equivocados. Una respuesta totalmente esotérica, totalmente enigmática, en pocas líneas. Yo he leído estas líneas durante años y me doy cuenta de que, aun no dando mucha información, sí nos dice algo a entender, incluso llamando la atención al ser humano que le escucha y que queda ese legado para los siglos. Dice, no habéis entendido lo que está escrito. Es decir, contradiciendo ideas folclóricas que había en la antigüedad sobre qué eran los muertos. Inclusive en el Evangelio a Cristo le preguntan por un hombre ciego. Dice, ¿por qué nació este hombre ciego, Señor? ¿De quién fue la culpa? ¿De él en otra vida o de sus padres? Entonces mucha gente recurre a decir, mira, es que en la Biblia se habla de la reencarnación. Cuando estos le preguntan, no, Señor, no sé si es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que está recogiendo, y lo que está diciendo esa persona que pregunta a Cristo, es que en aquella época había un folclore, debido a la transhumancia, a los mercaderes, gente que llevaba religiones de un país a otro, pero no porque esa fuera la corriente de pensamiento entre los hebreos del siglo I o de la época de Moisés, donde no se creía la reencarnación. Insisto, esa escuela de misterios pertenece a otra religión que se pudo conocer en la cuenca del Mediterráneo por la transhumancia, por el mercaderismo, pero de influencia platónica o neoplatónica, no hebrea. Los hebreos creen igual que los islámicos, igual que los testigos de Jehová, igual que los adventistas del penúltimo día, que la esperanza del ser humano después de morir está en la resurrección de la carne en el día del juicio final. Por tanto, ¿quiénes están apareciendo? Seres poderosos que pueden tomar el aspecto de un fallecido, que conocen, porque existe una información en el registro acásico de cualquier persona que ha vivido, se nutre de esa información. Mira, este ser es mi padre que ha vuelto, porque me ha dicho cosas que mi padre sabía, pero es que esos espíritus también lo pueden saber, porque toda la información que ha ocurrido en la Tierra está grabada en un gran registro que se llama registro acásico, o el éter, que llaman los parapsicólogos. Lo que yo digo, como técnico de mantenimiento de ordenadores que soy, el CD-ROM cósmico. Interesante. Y una cuestión, y para finalizar, en el cementerio militar de Neuville, en Saint-Neuville, allí hay, un montón de tumbas, aproximadamente, no sé si son 43.000 de soldados que fallecieron en la Primera Guerra Mundial. Y una persona un día, pues de visitas, aquello que van por allá, hizo una fotografía y recogió, al revelarse la fotografía, un espectro de una forma humanoide perfecta. Y claro, dices, ¿uno mismo se va a ver la tumba? ¿O un ser que estaba allá? O vete tú a saber qué pudo suceder. En estos casos, ¿qué hacer cuando revelas una imagen o hoy día con los smartphones captas algo que, pues bueno, no debería estar ahí? ¿Ya me entiendes? Bueno, yo tengo fotografías hechas por mí de ese tipo. En primer lugar, nunca deshacerse de ese material. Y luego, la corriente de trabajo de un investigador, como un investigador sigue corrientes de trabajo o escuelas de misterios, pues no puede solaparse o dejarse llevar por aquella corriente que más le guste, mientras no encuentre otra mejor. Un ser humano se va dejando llevar en su vida por decisiones
de lo que él cree que es mejor. Puede estar equivocado, pero la persona sigue esa corriente hasta que descubre algo mejor, a no ser que quiera permanecer equivocado, que también hay otra posibilidad. Pero esto fíjate, yo sí creo en ello, independientemente de que puedan ser los seres con los que supuestamente hablamos, sobrenaturales, que puedan ser un ser disfrazado de algo para dar una impresión de algo, o que fueran realmente muertos. Es el caso de los espectros, que es una naturaleza muy distinta a lo que hemos estado hablando. Un espectro para mí es la condensación en el mundo físico de un registro acásico, un registro plasmado. Esto es como cuando llegamos con por decirlo de alguna forma, con una cerilla y quemamos una película, y ahí queda esa impresión, ¿verdad? Bueno, pues esto sería un espectro. Por decirlo, digamos, de unas formas muy rápidas, la explicación sería más complicada, pero insisto, no tenemos tiempo. Entonces, todos los seres humanos y animales que hemos vivido en este mundo, dejamos nuestras obras marcadas, grabadas, en una grabación cósmica, en el registro acásico, el éter, que dice la parapsicología. Entonces, cuando se llega a un determinado lugar, donde ha habido una impregnación de sucesos luctuosos a veces, eso impresiona muy poderosamente ese lugar. Y cuando luego después pasan las décadas o los siglos, y llega alguien y echa una fotografía, es posible que esa sensibilidad de la emulsión magnética de la película, bueno, antiguamente cuando eran emulsiones magnéticas que se tenían que impresionar, hoy en día a través de digital, pero en ambos casos se registran estas imágenes espectrales. Entonces, ¿lo que significa? Que estamos viviendo en un mundo con una multipluralidad de existencias que cohabitan entre sí. Sin lugar a dudas. Nos tenemos que despedir ya. Me hace recordar una película, Spectral, la recomiendo, que es, bueno, pues estas mentes perversas que crean un ejército de espectros que acaban o intentan destruir al ser humano. Jürgen Valle, oye, encantadísimo de que volver a tenerte con nosotros. A ver si en el próximo programa compartimos ya con Artur Oms también estos temas. Muy informado, gran amigo y gran investigador en primera persona aquí. Repito, muchísimas gracias. Debe estar nuestro amigo Artur, muchas gracias. Y amigos y amigas, ya veis, como siempre, de lo aquí tratado, pues por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.